Buenas noches. Venimos aclarando las inquietudes. Y ha parecido importante de nuestro caminar cristiano que aclaremos las inquietudes que algunas personas han venido manifestando y nos han venido preguntando reiteradamente por la cena del Señor. Y entonces, muchas veces han tenido inconvenientes porque los niños quieren participar de la hostia, del pan, del jugo o el vino, de los elementos que se reparten. Hay papás que dicen que los niños entienden. Hay una madre me escribió y me dijo, mire pastor, mi hijo tiene 8 años y ya él entiende y él comprende lo que estamos haciendo. Yo le decía, ¿él comprende el compromiso espiritual que estamos adquiriendo? ¿Tú le has explicado ese compromiso espiritual que tenemos al compartir la cena del Señor? Y me decía, esta señora me decía, pastor, es ir y pues recibir la hostia y comerla. Yo, bueno, ¿qué otro significado tiene? Me escribía una joven, me decía, pastor, pero es ir y participar del panecito y del tricito de jugo o vino que le dan a uno. Lo hemos tomado en base a los elementos, pero no en base a los conceptos. Entonces vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hace esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Si nosotros miramos, pues tenemos dos elementos que hacen parte de la cena del Señor. Y entonces tenemos que entender que lo primero que se hace es en memoria de Jesús. Y entonces tenemos que el pan es en memoria del cuerpo de Cristo y el vino es en memoria de la sangre de Cristo. Ahora, si estamos mirando los elementos, estamos hablando de la recordación. Y entonces la gente dice, sí, es que hay que recordar a Cristo. Y tenemos que recordar, son las palabras de Cristo. Este es mi cuerpo, o sea, el pan representa el cuerpo, que cuando tú participas lo mueles porque el cuerpo de Cristo fue molido y fue molido por ti y por mí. Entonces, es el aspecto físico de los elementos de la cena del Señor. Ahora, míralo claramente. Cristo no está diciendo, este es mi pedazo de cuerpo, este no es el pedacito de carne. No. Está diciendo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces, representa el cuerpo de Cristo que cuando tú lo mueles, representa cómo él fue molido. Y el jugo o el vino representa la sangre de Cristo vertida. Entonces lo primero que dice, oiga, haga memoria. Yo no sé, y era algo que le decía a esta señora y después a esta joven y con los que hemos estado hablando, yo le decía, yo no sé quién en ese momento
si está teniendo en cuenta al celebrante, al pastor o al líder que está dirigiendo la parte de la cena, o al sacerdote que está dirigiendo la parte de la cena. Y entonces tú piensas y memorizas y traes a memoria, como dice la palabra, esos momentos en los cuales Cristo nos está diciendo. Yo no sé si alguien coge el pan y le da gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, porque Él, teniendo su cuerpo enterito, lo entregó y fue hecho pedazos para llegar a la cruz. Y entonces me decían, ¿cómo así que fue hecho pedazos? Claro, fue latigado. Ahora, no había un contador ahí, no había un aparatico, un celular que contara cuántos fueron los latigazos, pero pues tenemos que acordarnos cómo era el látigo romano, que era unido y terminaba en varias borlas, unas bolas que eran abiertas, con la cual cada que pegaba rasgaba, y habían varias. Unos dicen que habían 3, otros habían 9, otros habían... Depende del estilo que hubiera, y entonces con eso latigaban, iban rasgando la carne, iban rasgando la piel, y la palabra nos dice que no dijo nada, no se quejó. Y si nosotros pudiéramos leer la parte de la pasión del Señor, pues veríamos lo que nosotros deberíamos tener en mente, recordar, que nosotros merecíamos ese castigo. Ahora, yo no sé si le han explicado a los niños, a los jóvenes, mira, piensa en el castigo que tú merecías. No sé si se lo han explicado. Ellos lo ven como compartir un pedacito de pan, compartir un pedacito de la hostia, o compartir, tomar un tricito de jugo, un vinito, y eso no tiene nada. No, yo no estoy diciendo que tenga algo el compartir. Yo lo que estoy diciendo es que tengamos claro el significado. Entonces, como lo han venido haciendo, el día que ellos tengan que refrendar su compromiso y su convicción de fe, pues ellos no tienen claro qué es lo que están haciendo. Para ellos es hasta rico, porque es partir un pedacito, y cuando damos el pescadito, nosotros tenemos que acostumbrar a un pescadito, entonces le parten un tricito y entonces él está comiendo un panecito y hará lo que yo quiero. Pero él no tiene realmente la convicción espiritual de lo que estamos hablando. Venga, hija, toma este pedacito de pan y entonces piensa allá Cristo, cómo tú lo vas a moler, cómo fue sacrificado, cómo... ¿sí? Todos, cuando vimos la película de Mel Gibson, que la quiso hacer muy real, pues todos sufrimos y nos pareció terrible. Hubo gente que dijo que era muy sanguinario. Pero si se quedó corto en todo lo que le pasó a Cristo. Entonces, tengamos por un momento en nuestra memoria eso que estaba sucediendo. Por eso dice, háganlo en memoria de mí. Y entonces tendríamos que también explicar que en ese momento estamos participando de ese pacto entre el pecador arrepentido y Jesús. Porque si ese sufrimiento traído a la memoria no nos lleva a un arrepentimiento, pues entonces ¿de qué estaríamos? Y entonces eso quiere decir que estamos participando con Cristo en su crucifixión, en su muerte y también en su resurrección. Porque si la sangre de Jesús es para limpiarnos, y el vino, el jugo que uno se toma, es la representación física, pero espiritualmente es la limpieza,
pues entonces estamos hablando de que ya somos limpios y estamos hablando de esa resurrección. Por eso hablamos de esa renovación, de esa confirmación. Porque cuando Cristo dice, hagan esto en memoria de mí, es, oiga, acordémonos que fue lo que hizo Jesús por nosotros y nosotros qué estamos haciendo por Él. Estamos renovando ese compromiso que nosotros tenemos por lo que Él ya hizo por nosotros. Y entonces podríamos ir a Hebreos, capítulo 9, versículo 18 en adelante, de donde ni aun primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata, hisopo y rocío, y diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto es importante. ¿Por qué tenía que Jesús derramar su sangre? Para podernos redimir. Por eso dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios como estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperen. Es lo que está diciendo Hebreos. Hebreos nos está dando la explicación completica del sacrificio de Cristo. Por eso cuando nosotros miramos Hebreos, pues entonces estamos viendo ese nuevo pacto que tenemos nosotros en Jesús. Ese pacto de sangre. Porque tenía que cumplirse. O sea, Cristo lo dijo, no vino a abogar la ley, vino a cumplirla. Entonces tenía que cumplir un becerro sin mancha. Ese cordero sin mancha. Derramar su sangre para poder redimir los pecados del mundo. Y esos pecados fueron los tuyos y los míos y los de toda la humanidad. Entonces, es bueno mirar esa parte, porque nosotros, primero en la cena del Señor, mucha gente no se pone con todo esto, sino, ahorita sigue el juguito, ahí dan un juguito, eso está rico, y un panecito, un pedacito de pan. Pero no se ponen a mirar la parte del significado espiritual. Porque no es que se vaya a decir, bueno, vamos a renovar el pacto. No, cada uno está orando y está dándole ese valor espiritual que realmente tiene. El niño lo toma con juego, entonces, mami, papi, el pedacito de pan, el tricito de jugo, es que yo quiero, y deme. Pero ellos no entienden lo que está pasando. Muchas veces los papás, y lo digo con todo respeto, ni siquiera ponen atención a lo que es la cena del Señor, por estar atendiendo el afán de sus hijos de comerse el pedacito, y ojalá que le dieran otro pedacito, y empieza, no, pues coja uno para mí. Y entonces a veces en algunas iglesias me contaba un pastor que una mamá vino a pelearle, literal, a pelearle, que por qué no le daban a su niño la cena si él era muy inteligente. El pastor le dijo, mire su merced, lo que pasa es que espiritualmente eso tiene una profundidad. No me venga a mí con cuentos, eso es el pedacito de pan y el tricito de jugo que ustedes dan.
Entonces es eso, nosotros a veces no le vemos toda esta parte de la palabra, no nos acercamos a la palabra a mirar realmente lo que nos está diciendo la palabra sobre el entorno de la profundidad de la cena del Señor. Y entonces podríamos ir a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y miren qué hermoso. Porque en medio de la cena del Señor tú también tienes que rememorar que has sido libertado del pecado, de la muerte y de la esclavitud. Vuelve y nos dice que la cena es la renovación de definir nuestra historia. Tú en el momento de la cena estás redefiniendo tu historia. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Y si la cena del Señor se da el domingo, pero en la semana te equivocaste, se te saltó el switch, ese es el momento de renovar, de reconocer y de cambiar tu historia. Muchos, y lo digo con todo amor, pero con mucho respeto, como decía alguien, entran como borregos a la iglesia y salen borregos de la iglesia. O sea, entraron, pasaron, escucharon, comieron y se fueron. Pero no tienen en cuenta esa trascendencia de renovar y definir tu historia. Tú puedes entrar como pecador, arrepentirte, recibir la cena del Señor y salir con una nueva historia. Una persona arrepentida y una persona renovada, con esa convicción y el compromiso de ser diferente en el Señor. Porque eso es arrepentimiento, es el cambio. Entonces, a veces no aprovechamos ese momento para estas situaciones. Ahora, no es que empiece la gente ahí arriba a ver cuántos se equivocaron esta semana, levanten la mano, o cuántos esta semana gritaron, insultaron, dijeron malas palabras, hicieron chismes. No es pararse uno a, no. O sea, en eso tenemos que también ser claros, porque la cena del Señor es compartir. Y tú vas a compartir con el Señor lo que tienes en tu corazón. El dolor de haberle fallado durante el día, durante la semana, por algún evento. Y entonces también le vas a decir al Señor que quieres tener una verdadera comunión con Él. Y por tanto recordar que Él ya fue a la cruz por ti. Y entonces mira toda la trascendencia espiritual que a veces no vemos en el trasfondo. Alguien me decía, pastor, es que pues yo nunca he participado de la cena porque me enseñaron que era el cuerpo de Cristo y yo me imagino que estoy comiendo un pedazo de carne y que era la sangre de Cristo. Entonces, a mí ese pedacito, y yo le decía, no, o sea, miremos las cosas como son. O sea, no es que tú te vas a comer un pedazo de carne, no es que el pan se va a convertir en carne, no. Por eso dice, recuerden, este es mi cuerpo. Y es un cuerpo que en el momento cuando Jesús lo entregó, y si uno mira bien el relato de Lucas, no dice, mire, este es un pedacito de mi cuerpo, no, dice, es mi cuerpo que será entregado. O sea, cuando él compartió la cena, él dijo, mírenme, yo estoy completo. Y todos sabemos que cuando Juan lo vio en la cruz estaba desfigurado, dice el profeta cuando habló del Señor, que aunque era de hermoso parecer, era irreconocible.
Ya llevaba una corona de espinas que le había inflamado su cara. Los golpes y todo habían maltratado su cuerpo. Y estar colgado en un madero, clavado, pues todo esto, mira a dónde lleva. Entonces, tengamos en cuenta estos momentos de recordación. Pero miremos lo que muchas veces la gente se queda recordando en la cruz. Muchas veces la gente se acuerda que expiró, pero se le olvida que resucitó. Entonces también ese tener comunión, ese compartir, ese tener una unión, es que fuera de eso no solo compartimos el dolor por haberle fallado al Señor, sino también la alegría. Y entonces ahí es donde hablamos del compartir, de tener esa común unión, porque no soy yo, somos nosotros. O sea, así como yo soy sanado, restaurado, limpiado, perdonado, también todos los que están alrededor. Es que a veces se nos olvida que las reuniones de los santos, algunos vienen heridos, algunos vienen dolidos, algunos vienen con todas sus cargas a descargarlas al Señor, y son en esos momentos que podemos hacerlo. ¿Para quedar qué? En ese momento gozosos en el Señor por lo que Él ha hecho en esos momentos. Y estamos hablando de un momento espiritual de fe. ¿Sí? Porque otros entonces cierran los ojos y están esperando un estruendo a ver si bajó el Señor y entonces los sacudió. No, también tenemos que ser conscientes. Y podríamos ir a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, porque también podemos ver lo que nos dice la palabra. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y entonces estamos hablando ¿de qué? De que todos compartimos con Cristo, que todos tenemos comunión con Él, pero que también en esa parte espiritual estamos unidos a Él. Entonces, ahí ya estamos hablando de esa parte espiritual hermosa, y es que tú, yo, todos estamos unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya resucitó y por medio de Él somos un cuerpo. Entonces mira que también estamos hablando, y nos lo está diciendo la palabra muy claramente, que tú has participado de una copa de bendición. Entonces no es el juguito, no es el vinito, no es el líquido, porque es que yo tengo sed. Me decía un pastor amigo, me decía, no, un día me mandó la señora un niño y me dijo, pastor, es que yo quiero ese juguito que usted reparte porque es que yo tengo sed. Entonces mire que a veces lo tomamos no como debía ser. No le explicamos a los niños la seriedad del momento. Para ellos es un momento de comida y no se dan cuenta que es un momento de unión. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, también tenemos que refrendar que tú y yo pertenecemos a ese cuerpo, que somos la iglesia del Señor, que tenemos un puesto en el Señor, un compromiso en el Señor, porque cuando tú perteneces al cuerpo también tienes que entender que tienes derechos y deberes. A nosotros nos encanta porque es que tenemos derechos, pero se nos olvidan los deberes como parte del cuerpo.
Entonces, estamos hablando de un momento que no dura mucho, pero que si tuviéramos en cuenta todo lo que debería durar. Porque esto es algo que lo hace la persona. ¿Mm? Y entonces deberíamos entender Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y este es un versículo que utilizamos mucho, porque mire lo que está diciendo. La cena del Señor es que estamos compartiendo la crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú y yo en el momento de la cena estamos compartiendo. ¿Y qué compartimos en la crucifixión? Compartimos que nosotros debemos crucificar la carne. Y entonces tenemos que mirar bien ese versículo porque decimos, oiga, es que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Genial. O sea que estás crucificando la carne. Pero a veces no nos arrepentimos de que es que en la semana no la crucificamos. Entonces nos ganaron las emociones, nos ganaron los pensamientos, los sentimientos. Y entonces yo sentí una ira y me provocaba ahorcarlo. Uy, Señor, es que hasta le deseé la muerte. Y entonces yo no puedo decir que juntamente estoy crucificado con Cristo. Porque la palabra me enseña es que Cristo se entregó, no que deseó. Y cuando estaba en la cruz, entonces Cristo dijo, uy, Padre, manda, mejor dicho. No, nada de eso. ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos. Cristo clamó perdón. Entonces, si yo estoy justamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, entonces me está hablando del perdón, me está hablando de la humildad, me está hablando de la entrega, me está hablando del servicio. Y es ahí en su crucifixión que yo lo comparto, porque entonces es cuando yo tengo que entrar a crucificar la carne, crucificar las pasiones, crucificar los deseos. Yo hay momentos que deseo y Padre amado, Señor, te los llevo, te los mando. Y después toca decir, Señor, perdóname. Entonces mire que todas esas cosas deberíamos tenerlas claras, pero también debemos ser conscientes que así como compartimos la crucifixión de Cristo, compartimos con Él su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La cena del Señor, si estamos renovando, entonces estamos que muriendo al pecado, siendo sepultados con Cristo para resucitar con Él. Pero muchas veces no sepultamos nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, no nos arrepentimos. Entonces tenemos que mirar esa partecita porque todas esas cositas son las que se ven y a veces no se explican, a veces no se hablan en el momento de la cena. Y entonces es cuando decimos, oiga, y en el bautizo que se enseñó, que muchas veces pasamos de largo. Y en la cena también compartimos la resurrección de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrarnos los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y qué hermoso. Porque ¿qué me está diciendo la palabra? Que mi vida está con Él en todo. Que nosotros en nuestra vida estamos con Él y Él está con nosotros. En su crucifixión, en su muerte, en su resurrección, en el caminar. Ahora, si nosotros no hemos estado con Él en su crucifixión,
si no hemos crucificado la carne, si no hemos muerto al pecado y si no y si no hemos resucitado en el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestro pacto. Y estamos hablando de la cena del Señor, no estamos hablando de nada más. Por eso tenemos que mirar que la palabra del Señor nos va llevando. Lo que pasa es que yo aquí los estoy llevando así de la mano. No me estoy deteniendo a dar una enseñanza, pues no. Estoy dando una contestación a las preguntas, pero sin embargo estamos mirando conforme a la palabra. ¿Y por qué recalco de esa parte espiritual en la cena del Señor? Miremos Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y entonces eso es importantísimo, porque acuérdate que tú vives en Cristo y Él vive en ti, y entonces estás teniendo que tu comida espiritual. Ahora, físicamente, ¿cada cuánto comemos? Nos levantamos y después de todo nos desayunamos. A veces tomamos medias nueves, a veces tomamos almuerzo, a veces tomamos 11, a veces tomamos comida y después un alguito. Espiritualmente, ¿qué estamos haciendo? Si el Señor dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero, y tú no estás buscando esa comida espiritual que debería llenarte, satisfacerte para tu caminar diario. La palabra del Señor no es para momentos especiales como un manjar, sino es para todos los días como un alimento. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar nuestra comida espiritual, y es importante que lo hagamos con la misma frecuencia. ¿Por qué razón? Porque muchos, y lo que dice el Señor es que debemos tener esa ansia, porque si Él es el pan, pues yo tengo que acercarme al pan. Si Él es la comida, pues yo tengo que comer la palabra del Señor. Y el comer entonces está en esa vida espiritual de estudiarla, de orarle al Señor para que me revele por medio del Espíritu Santo, que yo pueda entender, y que por lo menos la próxima vez que participe en la cena del Señor tenga claro qué es lo que estoy haciendo, o tenga claro qué es lo que voy a hacer. Una señora, cuando se repartió la cena del Señor, yo vi que se la echó al bolsillo. Y cuando yo me acerqué le pregunté, su merced, es para que participemos. Pastor, yo allá en la casa hago mi cena. Su merced, es el momento de compartir. Se comparte aquí en la iglesia. Ya, pues sí. Pues si es por el pescadito yo se lo devuelvo. No, es que no hemos entendido las cosas. Ese compartir espiritual. La reunión de hermanos arrepentidos que aún nos equivocamos y les fallamos al Señor. Y no es que yo sea más pecador o menos pecador, porque todos somos pecadores. Y el Señor no tiene rango de pecado, nosotros somos los que le hacemos la escala. Por eso es importante que le tengamos claro. Y por eso es importante que entendamos algo que deberíamos tener presente en nuestro caminar, y es Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora yo te hago una pregunta. Yo que quiero dejarte una inquietud. ¿Cuántas veces has bebido y has comido indignamente? ¿Por qué? Porque no te has examinado. A veces
y lo digo, sigo recalcando con todo amor, pero con todo respeto, no hemos entendido el examinarnos en el compromiso del Señor, en examinar nuestra realidad. Y muchas veces, como cristianos, entonces cogemos y en un cuarto metemos todos nuestros pecados e invitamos a Jesús para que venga a la sala de nuestra casa. Y entonces Jesús entra a la sala del corazón y lo atendemos muy bien. Pero los pecados siguen allá guardaditos. Y estando en nuestra sala, entonces nosotros le decimos, Señor, yo quiero que tú seas lo principal en mi vida. Y qué rico. Pero esa confesión tiene que ir acompañado de ir entregando las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón. Entonces imagínate que el Señor entonces hoy pudo entrar a la sala, mañana pudo pasar a la cocina, pasado mañana pasó a la alcoba, hasta que llega al cuarto donde tú tienes allá el armario y el Señor puede entrar y sacar todo eso y limpiar tu corazón. ¿Qué hacemos nosotros? En nuestra inmadurez entonces tratamos de esconder todo y somos los mejores cristianos para el Señor y ante la palabra somos como aquel que, Señor, todo eso ya lo he hecho. Pero como el Señor conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón, entonces a medida que vamos en el proceso del Señor y vamos madurando, pues entonces vamos entregando por áreas nuestro corazón. Nosotros somos los que lo parcelamos, entonces entregamos el área familiar y Señor, yo quiero que bendigas a mi familia y entonces le entregamos el corazón por el área familiar para que todos sean bendecidos porque todos tienen que hablar del Señor. Pero muchas veces no evaluamos el testimonio que damos. Pero ya le entregamos el área familiar. Y a veces lo que hacemos es entregarle a la familia, pero no nuestra área familiar. Y entonces necesitamos decirle al Espíritu Santo que nos reargulla y al Señor que nos llene de su amor y al Padre que nos bendiga para poder bendecir la familia. Eso es diferente. Y así podemos examinar, como dice Pablo, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez, para ir entregando nuestra vida. Y entonces entenderemos esta parte tan hermosa que dice, así pues todas las veces que comerías de este pan y beberías de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿En dónde empezamos a anunciar la muerte del Señor? En nuestro corazón, en nuestro cambio. Porque nuestros sentimientos ya es con amor hacia el prójimo. Nuestras pasiones servir porque estamos juntos con Cristo. Y nuestro pensamiento es de bendición. Porque nuestro corazón está cambiando y de la abundancia del corazón habla la boca. Pero todo pasa por la mente. Entonces estamos en ese compartir, en ese dar, en ese trato, en ese servicio. Y entonces estamos viendo todo lo que encierra realmente la parte espiritual de la cena del Señor. Y de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es la palabra del Señor. Y lo estoy haciendo de acuerdo a los versículos y lo estoy leyendo en la Biblia porque tenemos que entender espiritualmente la cena del Señor.
para que todo el mundo que se acerque vea lo importante que es ese momento, porque es mi momento con el Señor, mi momento de reconocer, mi momento de venir, poner el corazón mío en sus manos, pero también es el momento de terminar con alegría, porque somos nuevas criaturas en el Señor. Hay momentos que la gente aprovecha para hacer una oración de fe, y lo digo con respeto. Haz la oración de fe, pero también haz el compromiso de fe. Renueva ese compromiso. Y empecemos a explicarle a los niños, a los jóvenes, toda esta parte espiritual de la trascendencia de la cena del Señor, porque espiritualmente no la podemos comer indignamente. Yo no te voy a decir que es que ahora los niños pecaron, que mejor dicho están destituidos. No. Lo que pasa es que para ellos, pues el día que les toque ya espiritualmente hacer todo esto, pues entonces van a sentir que, uy, eso nadie me lo había explicado, nadie me había visto, me había demostrado el cuidado, el respeto y la trascendencia que tiene. Ahora, pues si es el Señor el que nos invita a cenar, entonces yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú vas a una visita, te sientas con tu familia porque fuiste invitado a la cena del Señor y el Señor te está atendiendo, y entonces te pusieron ahí la entrada, y entonces de pronto vino el niño y mandó la mano y cogió, y ni siquiera han terminado de servir. No sé cómo tú te sentirías con el anfitrión. Ay, qué pena. Ay, discúlpeme. Ay, mamá, es que tengo hambre. Entonces, oiga, no le han enseñado. Entonces, son de esas cositas que debemos aprender. Ahora estoy poniendo un ejemplo muy real, porque el Señor es el anfitrión en ese momento, es el que nos invita a participar de la cena, pero también nos invita a prepararnos para ese momento y a preparar a los que están con nosotros para ese momento. Por eso, la próxima vez que tomemos la cena del Señor, entendamos esa parte espiritual que muchas veces la gente no lo quiere entender o no se lo han dado a entender. Y miremos que debemos preparar nuestro corazón. Los judíos, la costumbre era que antes de cenar se lavaban las manos y se sentaban a la mesa. Nosotros preparamos nuestro corazón, limpiamos nuestro corazón para recibir la cena del Señor. Entonces tenemos ese momento también. Y cada uno tengamos ese momento en el Señor, porque es en memoria de Él. Alguien me decía, pastor, yo cada que me acuerdo de mi padre, de mi madre, pues me da tristeza y se me viene a la memoria los recuerdos. Claro, en ese momento tenemos que mirar, y entonces muchas veces al recordarlos quisiéramos decirle tantas cosas que se nos olvidaron decir. Así es con Cristo. En ese momento digámosle todas esas cosas que tenemos en el corazón, del amor, del haberle fallado, de entender, de mirar el caminar. Y hagamos lo que dice Pablo: examínese cada uno a sí mismo. No es el momento para codearse, ni, oiga, arrepiéntase, oiga, sí le digo al Señor. No, son momentos, aunque estamos en comunidad, son momentos independientes, son esos momentos que tenemos entre nosotros y el Señor, para realmente poner nuestro corazón en sus manos y para llegar al gozo de estar diferentes, de tener ese momento de diferencia que debe marcar nuestra historia.
Tú no puedes entrar y salir tal como llegaste. Por eso orémosle al Señor, para que tengamos esos momentos hermosos en Él, pero para que también entendamos qué es el compartir la cena del Señor, qué es el renovar el compromiso, la entrega, y que sean momentos donde podemos seguir entregando cada una de las áreas, aquellas que por diferentes circunstancias como seres humanos guardamos para nosotros. Porque cuando nosotros decimos que lo reconocemos como el Señor de nuestra vida es porque le estamos entregando toda la vida, no pedacitos. Y somos nosotros los que parcelamos. Y somos nosotros los que vamos entregando por pedacitos. Por eso orémosle al Señor para que nos dé esa convicción espiritual de la cena y que no la volvamos a tomar así como el pedacito de pan, como quien va a la alacena y parte un pedacito de pan y se lo come. Y entonces es cuando viene la mamá y le dice, no se me coma el pan, que ese es el de las 11, y entonces ¿qué les doy a ustedes? Miren, estoy poniendo ejemplos coloquiales, pero es casi que lo que estamos haciendo con el Señor. No lo tomes por el pedacito de pan, no lo tomes por el vinito, el juguito. Y a los niños y a los jóvenes enseñémosle a caminar en el Señor. No olvidemos que el Señor es un Señor de orden. Y en ese orden tenemos el momento para que la persona tome la decisión, el joven en un momento dado tome esa decisión por el Señor. Y el hecho de que tu abuelito sea cristiano, tu papá sea cristiano, tú eres cristiano y tus hijos son cristianos, eso no quiere decir que cada uno no tenga que tomar la decisión. Los abuelos en algún momento tuvieron que tomar la decisión. Tus padres, aunque siguieron y nacieron en un hogar cristiano, en algún momento tuvieron que tomar esa decisión. Tú en algún momento tuviste que tomar la decisión y tus hijos en algún momento tendrán que tomar la decisión. Todo en su respectivo momento. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, por todas y cada una de las bendiciones, Señor Padre amado. Te pedimos, Señor Padre misericordioso, que cada día, Señor, nos muestres, Padre misericordioso, porque cuando hablas, Señor, tu palabra de traer a memoria, Señor Padre misericordioso, a tu Hijo, Padre amado, pues que lo recordemos, Señor, que fue por nosotros y que somos nosotros los que seguimos fallando, pero que en Él también tenemos esa remisión de pecados y podemos ser limpios y traer una nueva historia a nuestra vida, un antes y un después, para que cada día que compartamos la cena, Señor, salgamos diferentes, Padre misericordioso, salgamos como ovejas del rebaño de tu Hijo, para que no sigamos siendo como borregos, Padre misericordioso, como ovejas sin pastor, sino que cada día, Señor Padre misericordioso, vengamos a la palabra, la vivamos, Señor, y la compartamos, Señor, por medio del testimonio, del compromiso y de la fe. Papito Dios, que sepamos, Señor, refrendar nuestro compromiso, Padre misericordioso, y manifestar nuestro caminar, Señor, en la acción, en la práctica, Padre misericordioso. Contigo tenemos la ventaja de que tú conoces las intenciones de nuestro corazón, porque si fuera por palabras a veces hablamos muy bonito, pero por intenciones, a veces las intenciones están tan lejos de la palabra, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor, que no haya un cortocircuito entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, Señor, sino que todo, Señor Padre misericordioso, sea para gloria y alabanza tuya. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, un abrazo muy grande. Gracias a todos los que nos escriben, a los que nos han enviado sus inquietudes al WhatsApp y las hemos podido ir reuniendo, condensando y armando estos Facebook Live para que aclaremos las inquietudes y para que caminemos cada día en la palabra del Señor.
Que sea un tiempo hermoso, que tenga un mes de noviembre lleno de bendiciones y que vayamos preparando nuestro corazón para ese tiempo hermoso que vivamos en el mes de diciembre y para un año diferente caminando siempre adelante de la mano del Señor. Buenas noches, el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias.